Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre la educación virtual, el concepto básico, sus características y el rol que cumple cada uno de los integrantes en la educación virtual. Espero que sea de su agrado y muchas gracias. Antes de hablar sobre lo que es la educación virtual en sí, debemos de conocer algunos conceptos básicos muy importantes. Primero, realidad virtual. La realidad virtual es la simulación de un conjunto de datos. En este caso, los datos son algo real, algo del mundo en el que estamos. ¿Qué indica esto? Estos datos se reemplazan por aquellos producidos por la computadora. Por eso se indica que es una realidad virtual, porque ya no es presencial sino virtual a través de un artefacto o una computadora. ¿Ok? Entonces, estos datos se cogen, se analizan, se transforman y sustituyen una realidad real por una realidad virtual que proporciona una visión artificial del mundo. Esto no quiere decir que la realidad virtual sea algo mentiroso, algo engañoso, al contrario, como se están cogiendo datos de lo real y se están transformando en un lenguaje de computadora, podríamos decir que es algo real. 2. Virtual. El virtual viene del latín virtus, que significa fuerza, energía, impulso inicial. Lo virtual no es una fantasía, al contrario, es algo real y activo en pleno mundo globalizado y en pleno siglo XXI, donde las tecnologías, el uso de las TICs, de las herramientas que nos ofrece la web, se están modernizando y se están utilizando espontáneamente. Lo virtual hace referente a la posibilidad de crear imágenes o simulaciones que a su vez pueden dar lugar a una nueva realidad modificable hasta el infinito. Por ello digo, lo virtual no es una fantasía, es algo real y activo, porque podemos crear algo muy importante sobre ello. 3. La virtualidad. La virtualidad es la capacidad que tiene la tecnología digital en simular la realidad y la recrea imaginativamente. Para un mundo tan acelerado es muy importante la virtualidad hoy en día. ¿Por qué? Porque no se va de las limitaciones de espacio y tiempo. Ello que indica que si yo por razones diferentes no puedo asistir a mi universidad los días que tengo clase, puedo tomarlas de mi casa acostado en la hora que pueda, no tengo que llegar de preocuparme por llegar tarde porque me van a poner falla. No, al contrario, la virtualidad es eso, nos limita los espacios y tiempos. La virtualidad es una comunicación directa entre personas. Pero esta comunicación directa entre personas no se hace face a face, sino ya se utilizan diferentes herramientas tecnológicas, como son las conversaciones en línea, los chats o una videoconferencia, entre otros. Ya conociendo algunos de estos términos, no podemos pensar que la realidad virtual es algo lejano en nuestro mundo. Al contrario, es algo que está incursionando en todos los aspectos, hasta en la educación. Ha sido tan agradable este cambio porque ya utilizamos algunas herramientas diferentes a lo cotidiano. Ya utilizamos algunas capacidades de los estudiantes que tienen para desarrollarse con un computador, con algo que les llama la atención. Claro, esto significa que hay una ruptura de paradigmas, un cambio en el papel del docente, un cambio en el docente, una relación que se presenta entre ellos también tiene que cambiar. Cambia la metodología, los recursos, las herramientas, los objetivos, cambia ya un poco la educación tradicional por algo más motivador, más interesante para nuestros estudiantes. Por ende, ahora sí hablaremos de lo que es la educación virtual. La educación virtual surgió de dos términos muy importantes. El primero, educación a distancia. ¿Qué busca la educación a distancia? Llegar a personas que no tienen la posibilidad de asistir presencialmente a una institución educativa por sus diferentes razones. Esta educación a distancia se apoyaba en textos impresos enviados por correspondencia, sesiones tutoriales por teléfono, el uso de la radio y la televisión de modo unidireccional. Esta información, esta metodología vino cambiando y se comenzó a presentar la información de forma hipertextual, en aulas virtuales con posibilidades de técnica y multimedia, además de una concepción de conocimientos más avanzados, un cambio curricular y metodologías particulares. El segundo término que debemos de tener en cuenta son las TICs. Las TICs inclinaban por referirse a la utilización de elementos técnicos como la audioconferencia, la videoconferencia, el chat, los foros de discusión y todas las plataformas de programación. Se siguió trabajando sobre las TICs, se siguió trabajando y surgió un término llamado virtualización de contenidos. Esta virtualización de contenidos, ¿qué es?
es coger algo físico, coger un libro físico, un escrito físico y convertirlo en un lenguaje de programación para que este libro físico ya no esté solo en mi biblioteca, sino que esté en todo el mundo a través de la red. En el momento que la educación coloca los ojos en lo virtual, empieza a detectar sus posibilidades, no solo técnicas, sino también pedagógicas a partir de la interacción con el estudiante. De esta manera, se empieza a entender cómo un proceso de formación a distancia puede favorecer a muchos estudiantes, puede abrirle las puertas a aquellas personas que no habían tenido la posibilidad de educarse o de terminar su formación educativa. Eh, Cuando surge este tipo de educación virtual, se empieza a utilizar las metodologías basadas en las TICs, teniendo como objetivo adaptarse a las necesidades y características de todos y cada uno de los usuarios, facilitando la interacción y el intercambio de conocimientos. Surge, ya cuando surge la educación virtual, surgen tres tipos de educación: la educación presencial, la educación semipresencial y la educación virtual. La educación presencial es asistir a tu aula de clase, compartir con tu profesor, con tus estudiantes cara a cara, presencialmente. La semipresencial es 50% virtual, 50% presencial. ¿Qué indica ello? Vas a tu clase 2 horas y las otras 2 horas las pasas en la web trabajando sobre los temas que debemos. Y la totalmente virtual, que es si tu formación es a través de la web, de lo virtual, del proceso de la información que tú realices a través del internet. Eh, Claramente, todos estos tres tipos de educación son basados en las TICs apoyadas, y esto apoya la búsqueda de la información, clarificación de procedimientos, metodologías y tiempos de trabajo, medios de comunicación entre docentes y estudiantes. Ya teniendo en cuenta la educación virtual, tiende hacia una concepción de conocimientos colectivo y de construcción de ambientes que proporcionan el aprendizaje colaborativo. Ello indica que no porque tú estés en tu casa solo, tú no vas a trabajar colaborativamente, tú no vas a trabajar con tus compañeros. Al contrario, se dice que la educación virtual hace que sea más colaborativo, y todas las metas que se propongan para la educación virtual se realizan gracias a lo colectivo. Otras estrategias de la educación virtual surgen, otros modelos educativos surgen que resisten a las necesidades de espacio y tiempo de los usuarios. Cada una de estas metodologías de espacios las utilizan, las adaptan cada institución de acuerdo a sus necesidades. Vista y analizada lo que es la educación virtual, surge algo que se llama aula virtual. Es simplemente la simulación de las situaciones de un aula convencional, como la presentación de información, la transmisión y asimilación del conocimiento, la simulación de recursos físicos como el tablero, el espacio para el diálogo y el espacio de cada estudiante en el salón, la simulación de actividades como la consulta de textos, el planteamiento de interrogantes al profesor sobre temas no entendidos por parte del estudiante, el intercambio con los compañeros, el trabajo en grupo, la presentación de tareas, los procesos de evaluación y retroalimentación de las actividades realizadas. Cuando sucede toda esta simulación, surge lo que se llama ambientes virtuales de aprendizaje, más conocidos como ABA. ¿Qué es ello? Es un software diseñado para facilitar el proceso del docente para transmitirle conocimientos al estudiante, y también es el proceso para facilitarle al estudiante la adaptación de los conocimientos buscados por el docente. Surgió el ambiente virtual de aprendizaje, se forman unos aspectos pedagógicos, comunicacionales, sociales y afectivos, que integrados adecuadamente ayudan al estudiante a aprender mejor y de manera diversificada, incorporando elementos de contexto social, laboral y personal. De manera general, se contemplan cuatro espacios fundamentales para un ambiente virtual de aprendizaje. El primero es la información, que son los insumos o contenidos que serán trabajados en las actividades del estudiante y del aprendizaje. La segunda es la exhibición, donde se podrán mostrar y socializar los productos. El intercambio, elemento fundamental para propiciar la cooperación, colaboración y trabajo en equipo. Y la cuarta, la producción, encontrarás herramientas para el trabajo que desarrollen en el curso o programa.
La educación virtual debe ser flexible como una respuesta de adaptación a las necesidades de los diferentes estudiantes, a los requerimientos de los diversos contenidos temáticos y a los cambios contextuales, tanto los avances en las áreas de conocimiento como en los sistemas culturales y sociales de cada participante. Implica también el diseño de un ambiente que permite establecer relaciones activas con la información de tal manera que se generen procesos de aprendizaje y de interacción entre los participantes, docente, estudiante, estudiante, docente, estudiante y estudiante. Ya escogida la educación virtual como un modelo de formar ciudadanos, personas, se deben de tener en cuenta diversos aspectos. Primero, la presentación de la interfaz, el manejo multimedial e hipertextual, la dimensión pedagógica, la interactividad, el aprendizaje colaborativo centrado en el proceso, el carácter global de la información, las redes de conocimiento y comunicación, la determinación de los medios técnicos a utilizar y sus características. Aparte de ello, la educación virtual debe desarrollar nuevas metodologías para propiciar el aprendizaje. Estas metodologías deben ser previstas, planeadas y desarrolladas previamente. ¿Ok? Para que el estudiante y el docente tengan claridad sobre las acciones a realizar, qué se esperan de ellos, qué elementos pueden utilizar, a quién pueden acudir, cuáles son los procedimientos y si fuera el caso, los tiempos previstos para su realización. ¿Esto qué indica? Que cuando elegimos la educación virtual es un proceso en el cual ya tiene que estar plenamente planeado, diseñado, visto desde todos los vistos, los pros, los contras, analizados al 100%, al 150%. No dejar escapar ni la más mínima problemática que se vaya a afrontar. Luego de la revisión y el análisis de los elementos ya mencionados, surgen cuatro componentes muy importantes para el desarrollo de la educación virtual. El primero, componente pedagógico. Es la acción pedagógica que va a regir en todo el curso virtual. Dentro de este componente pedagógico podemos encontrar la característica del modelo pedagógico a utilizar, la concepción curricular, la organización e interacción de los elementos del proceso, el tipo de formación, las temáticas requeridas, los procedimientos y medios a utilizar, las características de los actores del proceso, el papel que cumple el maestro como guía e interlocutor del estudiante como persona autónoma y responsable de su aprendizaje, y el del tutor como acompañante, y los procesos de investigativos, que son los que validan los procesos, materiales y modelos de educación virtual implementados. Dos, componentes de comunicación. Es la concepción de comunicación en torno a la cual se construyen las relaciones entre los actores del curso virtual, los procesos de sensibilización, divulgación de la información, los criterios y procedimientos de comunicación que se evidenciarán en el curso, las características del modelo comunicacional, los criterios de interactividad e interacción del proceso, las estrategias de los medios de comunicación, la estrategia de divulgación, comunicación y publicación del proceso, los aspectos fundamentales de la comunicación. 3. Componente tecnológico. Son los criterios técnicos y tecnológicos que orientan los procesos de la educación virtual. Entre ellos está la determinación de los principios tecnológicos a implementar, la actualización de materiales, la interactividad de los materiales y la administración del sistema, la consecución del equipo, programas y redes de comunicación y telecomunicación, la producción de materiales, el mantenimiento de los equipos, de las redes internas y externas y la administración del sistema. Cuarto, componente administrativo y financiero. Este componente se encarga de determinar los principios que regirán la estructura administrativa del proceso de educación virtual, la sistematización del proceso y procedimientos administrativos, el mercado y calidad de productos y servicios, el contrato tanto de los equipos de trabajo de pedagogos, docentes, comunicadores, técnicos y administrativos, y la realización de presupuestos de costos e inversiones. Estos serían los cuatro componentes muy importantes. Para llevar a cabo estos cuatro componentes, la virtualización requiere de un equipo interdisciplinario de trabajo que determine la marcha del proyecto de educación virtual, que esté pendiente, que se lleve todo a cabo, que no se vaya a salir algo, para que todo siempre esté unido y se pueda llegar a las metas planeadas y propuestas al principio del programa.
Por último, hablaré sobre el rol de cada uno de los integrantes que conforman la educación virtual. Empezaré por el estudiante. El estudiante posee características particulares. Generalmente es una persona adulta que acude a este sistema porque no posee el tiempo o está muy distante de los centros de formación. Debe ser autónomo en la dirección de su proceso de aprendizaje. Debe tener las capacidades de tomar decisiones sobre cómo, cuándo, dónde y a quién acudir si se le enfrenta un problema. Debe tener la capacidad de trabajo en colaboración con otro, el diálogo con el otro, el respeto con el otro. Debe tener la suficiente autonomía para superar la soledad que puede implicar el proceso. Debe ser una persona activa en su proceso. El maestro es un diseñador de ambientes de aprendizaje virtual. Tiene la responsabilidad de planteamiento de un modelo pedagógico que permita el desarrollo del aprendizaje y es un interlocutor al interior del proceso. Debe facilitar la reflexión y la interacción entre los participantes del proceso. Debe tener la capacidad de seleccionar los contenidos, las temáticas de trabajo, los medios tecnológicos a utilizar, los procesos de enseñanza-aprendizaje más adecuados, dando la suficiente libertad al estudiante para que sea protagonista en su proceso de conocimiento. Para ello, el maestro debe conocer las necesidades de formación de su alumno, los conocimientos que posee del tema, sus posibilidades y sus expectativas. Debe ser un guiador. El otro actor en el proceso de educación virtual es el aprendizaje, que es de dos tipos, el autodirigido y el colaborativo. El autodirigido son las acciones y decisiones que el estudiante realiza al interior de su proceso. Es quien decide el tiempo de dedicación, las estrategias a utilizar, la sucesión y organización de temáticas de estudio. Además de ello, debe desarrollar habilidades de estudio, de lectura y de análisis. El colaborativo es el proceso de desarrollo por un grupo. Cuando se habla de cooperación, se hace referente a la búsqueda de una meta o objetivo muy en común. Para llegar al objetivo se hacen unas divisiones de tareas, que esas divisiones de tareas tienen que cumplirse para poder llegar a ese objetivo. Si no se cumple una, no se llegará al objetivo. Por ello es un trabajo colaborativo, donde todos ponen su granito para encontrar un gran árbol. Y por último es el proceso de interacción. Es cuando hay un encuentro cara a cara a través de una videoconferencia analógica o electrónica, a través del uso del internet en las salas de conversación, los chats, el uso de correos y los foros de discusión. Además, cuando se habla de una educación virtual, se analiza y se piensa mucho en el aprendizaje colaborativo. Para ello, se fundamentan en tres teorías. La primera, la teoría socioconstructivista, consiste en la interacción recíproca con los otros. La otra teoría es la sociocultural, es la relación causal entre la interacción social y el desarrollo cognitivista del individuo. Y por último, queda la teoría del conocimiento, es compartir el aprendizaje en cualquier ambiente. Ya conocido las teorías, también se deben de tener algunas características. La primera, la interdependencia positiva, es el trabajo del grupo, es establecimiento de metas, tareas, recursos, roles y premios. Es la necesidad de uno con los demás, confiar en el conocimiento, comprensión, trabajo y éxito de cada persona del grupo. La segunda, la contribución individual, es la realización de tareas individuales, es la responsabilidad que cada uno tiene en el trabajo grupal. Y por último, quedan las habilidades personales y de grupo. Es la interacción constante del grupo, estar en contacto de uno, del otro, del trabajo del uno y del trabajo del otro. Cuando se realizan actividades de aprendizaje en la educación virtual se deben de tener en cuenta algunos criterios y características como lo son: uno, el material de trabajo, los módulos, los escritos, los videos, los softwares educativos multimedia especializados o audiovisuales. 2, el sistema de mensajería para el intercambio de opiniones. Es un espacio donde se comenta, se plantean las preguntas por medio de correos o boletines de tablero. 3, editores multiusuarios. Funciona como un espacio donde haya discusión que busque reunirse en la red para plantear interrogantes, puntos de vista, elaborar conclusiones, recomendaciones o elaborar un texto. Y cuarto, lugares de reunión de carácter sincrónica. Son espacios donde se realizan discusiones y foros en línea que permiten aprovechar y enriquecer las ideas particulares con aportes de otros en particular. Para este tipo se utilizan recursos como conferencias de tiempo real o telecomunicaciones. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Sé que el tema es algo complejo, pero espero que me hayan entendido. Si tienen algún comentario o opinión, bienvenido sea. Déjala escrito que estaremos en contacto. Gracias y hasta pronto.